Muy bien, vemos con una introducción a este concepto. Dice que son almacenes de información no solo textual ni numérica, sino de información de audio y video, permitiendo su manipulación y recuperación, ¿no? Además dice que estas bases de datos multimedia tienen una funcionalidad, ¿no? Requieren una tecnología propia de almacenamiento y un sistema de archivos que facilita su uso. ¿Ya? En ese sentido, hay dos tipos de bases de datos multimedia: las referenciales y las descriptivas. El tipo de base de datos multimedia referencial dice almacenan datos concernientes a información sobre archivos multimedia como videos, audio, etcétera, ¿no? Y se utilizan para localizar los registros multimedia. Vale decir, fundamentalmente, estos tipos de bases de datos referenciales sirven para localizar, para ubicar la información multimedia que estamos buscando. En cambio, los tipos de bases de datos multimedia descriptivas, dice, su función es analizar el contenido de la información que se almacena con el fin de aportar mayor entendimiento de la información. ¿Ya? Entonces, yo lo asocio, por ejemplo, a que el tipo de datos multimedia referenciales, ¿no? El tipo de base de datos multimedia referenciales es referido a aquella base de datos que contiene información ya de datos básicos de la información que estamos buscando. Por ejemplo, si uno usa un buscador mundialmente conocido como Google y realiza una búsqueda de algún video, ¿no es cierto?, de algún tema, resulta que el buscador ubica, es decir, localiza la información del tema que estamos buscando en formato video, texto, etcétera, pero simplemente nos lo lista. Entonces, lo que viene a ser un listado, una base de datos de información referencial de la información que estamos buscando. En cambio, una forma de búsqueda en un tipo de base de datos multimedia descriptiva sería algo más allá. Por ejemplo, al usuario le interesaría saber no solo ubicar la información, sino que la herramienta, que Internet, que la computadora nos dé información del sentido de la información ubicada, ¿no es cierto? Por eso es que en las bases de datos descriptivas, ¿no?, bases de datos multimedia descriptivas, se analizan los datos, ¿no? Por lo que aparte de permitir la búsqueda de dichos archivos, también permitirá buscarlo por el contenido, dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, si buscamos la información sobre el tema base de datos, ¿no?, se introduce a través de la interfaz de búsqueda y aparecerán todos los archivos relacionados con ello, ¿no?, de cualquier tipo, sea texto, foto, video, audio, etcétera. Pero el problema es que estas bases de datos tienen una dificultad para analizar automáticamente una foto o un video, por lo que las bases de datos multimedia descriptivas todavía están en proceso de investigación, proceso de consolidación. Esto es porque también la necesidad, la misma evolución del requerimiento del usuario hace de que Internet, por ejemplo, nos brinde mayor información más entendible, de manera semántica, digamos, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, los tipos de datos en las bases de datos multimedia son extendibles, o sea, se extienden más allá de los tipos de datos de texto o numéricos, se extienden a gráficos, imágenes, animaciones, video, audio, ¿no?, con sus diferentes formatos, que ya los conocemos básicamente. Pero hay unas preguntas que hacerse, ¿no? ¿Por qué se incorpora la multimedia a las bases de datos? Pasa que la información requiere mayores elementos actuales para su explicación. A medida que va pasando el tiempo, el humano, ¿no?, el usuario, no solo quiere información concreta sobre texto o números. El usuario quiere otro tipo de información. Quiere información inferencial, quiere información
semántica que dé mayor sentido a lo que busca, ¿no? Por lo que esa misma evolución del requerimiento del usuario hace de que justamente las tecnologías que responden a esa necesidad también vayan evolucionando. Por eso es que en el mundo de la web son habituales los datos multimedia y orientados a objetos, por ejemplo, ¿no? En Internet hoy en día, a diferencia de hace unos 10 años atrás, por ejemplo, hoy en su gran mayoría la información ya no solo es texto ni numérica, es multimedia, ¿no? Son videos, fotos, imágenes, ¿no es cierto? Uno interactúa con las redes sociales casi a diario, ¿no? Así como uno interactúa con diferentes buscadores muy a menudo, por ejemplo YouTube, ¿no es cierto? Y otro tipo de información, ¿no? De conjunto de información. Entonces, es claro que si en su momento los sistemas de gestión de base de datos tradicionales, ¿no es cierto? En su momento solamente trataban información de texto y numérica. Hoy en día, pues, los sistemas de gestión de base de datos son más genéricos. Es decir, el tratamiento que realizan es más amplio, ¿no? Porque tratan de información en formato video, audio, ¿no es cierto? Y asimismo, los lenguajes de programación que apoyan a estos sistemas de gestión de base de datos usan nuevos paradigmas de programación, ¿no? No como en el pasado, cuando nosotros realizábamos programación básica sobre números y texto. Hoy en día, pues, los tipos de datos se han ampliado y para ello también existen nuevos paradigmas como C++, Java, etcétera, que responden a la necesidad de otro espectro amplio de tipo de datos, ¿no es cierto? Entonces, eso justamente es la teoría de las bases de datos multimedia. No es casual, digamos, esto se ha ido formando a medida que la necesidad del usuario ha ido aumentando y la tecnología se ha ido adaptando al requerimiento humano. Gráficamente se puede ver cómo a través del requerimiento del usuario, ¿no es cierto?, con alguna interfaz de usuario, se realizan las consultas y búsqueda que quiere el usuario. Últimamente, como les decía, aquel soporte de información que interactúa con nosotros como es Internet, va evolucionando a tal sentido de que no solo nos brinda información textual, como les decía, ¿no? Textual y de numéricos, sino que nos da mayor información, ¿no? Entonces, cada vez más Internet se viene adaptando a tener análisis de datos, sea manual, semiautomático, automático, a comprender los datos, ¿no? Y tratar de respondernos. Por eso es que temas como minería de textos, minería web, minería de datos, últimamente están siendo investigados y hay grandes logros, ¿no? Aunque sean pequeños, pero hay grandes logros que juntos van haciendo de que la evolución de la interacción de la información para el humano sea más humana, digamos, una información más humana, más semántica. Entonces, eso es lo que quería reflexionar en el tema de bases de datos multimedia, ¿no? Tercer tema de la unidad 1, que es el procesamiento de transacciones. Esto tenemos que llevarlo de esta manera, ¿no? Una transacción es una unidad lógica de procesamiento, ¿no es cierto? Es una secuencia de operaciones que implican accesos a la base de datos, ¿no? Por ejemplo, la transferencia de dinero entre dos cuentas bancarias. Esta transacción es una unidad lógica de integridad, es una unidad lógica de concurrencia, es una unidad lógica de recuperación. Y a continuación viene la máxima dentro de lo que es una transacción. Dice, es atómica. O se ejecutan todas las operaciones que componen la transacción o no se realiza ninguna, ¿sí? Ese es el meollo del asunto. Muy bien. Entonces, una transacción tiene un inicio y un fin, ¿no es cierto?
inicia con una o más sentencias SQL que pueden ser interactivas o pueden estar incluidas en un programa, ¿no? En una aplicación. Entonces, esa transacción tiene un fin, también como decíamos. En el fin de la transacción se tienen dos operaciones que se realizan, ¿no? O una o la otra. Confirma la serie de operaciones que ha realizado con commit o anula rollback si es que hubo algún error, alguna interrupción en la ejecución de sus operaciones. Dice, ambas operaciones pueden ser de tipo explícito o implícito. ¿Ya? Gráficamente tenemos, por ejemplo, dos transacciones. Analizando la primera, esta tiene un conjunto de operaciones y si todas sus operaciones se llevan a cabo sin interrupción, acaba, ¿no es cierto? Y por lo tanto, a continuación se activa la sentencia, la confirmación, commit, de esa transacción. Puede existir otra transacción 2 que tiene un conjunto de operaciones, pero en algún momento tiene una interrupción. Entonces lo que se activa es una anulación, un rollback de esa transacción, ¿no? Entonces, siguiendo la máxima, independientemente de qué operaciones realice una transacción, solo va a ejecutarse la transacción en sí cuando todas sus operaciones hayan culminado con éxito y al final se haya activado un commit. Eso es. Ahora, una transacción tiene diferentes propiedades. Tiene 4 propiedades que son ¿no? Lo que decía es atómica, de atomicity, dice todo o nada, ¿no? Todas las operaciones se realizan o nada, ¿no? Entonces tiene un subsistema de recuperación. Asimismo, tiene una propiedad de consistencia, ¿no? Dice, la transacción T lleva a la base de datos de un estado de consistencia a otro. Por lo tanto, tiene un sistema de integridad, ¿no? Incluido en la programación. La propiedad de isolation dice que la transacción no muestra los cambios que produce hasta que finaliza. Por lo tanto, tiene un subsistema de control de concurrencia. Tiene una propiedad de durabilidad, ¿no? Que una vez que T finaliza con éxito y es confirmado, los cambios perdurarán, aunque después el sistema falle, ¿no? Por lo tanto, tiene un subsistema de recuperación. ¿Sí? Entonces, estas son las 4 propiedades conocidas de una transacción. Ahora bien, en las transacciones es muy importante analizar la concurrencia de transacciones. Entonces dice, ¿cuándo existe concurrencia? Cuando varias transacciones introducidas por usuarios se ejecutan de manera concurrente. Pueden leer y modificar los mismos elementos almacenados en la base de datos. Elementos, variables, campos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces dice, tiene que haber concurrencia, plantea, ¿no? Las razones para permitir la concurrencia son, ¿no? Aumentar la productividad, ¿no? Referida al número de transacciones ejecutadas por minuto. Imagínense de que alguna entidad, alguna institución, alguna empresa base su productividad en el número de transacciones que ejecuta. A mayor número de transacciones, la empresa obtiene mayor productividad. Y para ello, pues, será muy importante considerar la concurrencia de sus operaciones, de sus transacciones, ¿no? Otra razón para permitir la concurrencia es, por ejemplo, aumentar la utilización de la CPU, o sea, de toda la tecnología inmersa, la tecnología que usa o sobre la cual funcionan las transacciones, ¿no? Y además optimizar, dice aumentar la utilización del control de disco, ¿no? Otra razón para permitir la concurrencia es reducir el tiempo medio de respuesta de transacciones. Igual, ¿no? Cuanto más rápido se responda, cuanto más rápido responda el sistema a todas las solicitudes, transacciones de los usuarios, pues es óptimo. Muy bien. Entonces, pero esta concurrencia, dice, tiene problemas, ¿ya? Un tipo de problemas, por ejemplo, es la actualización perdida, ¿ya?
¿A qué se refiere la actualización perdida? Se refiere a que si tenemos dos transacciones, estas dos, T1 y T2, acceden a los mismos datos, tienen sus operaciones intercaladas, de modo que hacen incorrecto el valor de algún dato. Ya, por ejemplo, aquí tenemos gráficamente dos transacciones. Una transacción con sus diferentes operaciones y otra, ¿cierto? Fíjense, la transacción 1 manipula la variable X. La transacción 2 también, ¿no es cierto? Pero resulta que la transacción 1 hace un cambio en la variable X, en este caso la disminuye, pero justamente la transacción 2 la incrementa. Posteriormente la transacción 1 actualiza esa variable X, ¿no? Y posteriormente la transacción 2 actualiza también esa variable X. Aquí la pregunta es, ¿la transacción 1 habrá hecho la operación que realmente pensaba hacer? O también la misma pregunta para la transacción 2. La transacción 2 hizo la actualización de la variable X correctamente sin que T1 haya interferido en la actualización de la variable. En este caso hubo una actualización perdida, porque si bien la transacción 1 actualizó a su variable X, al mismo tiempo la transacción 2 la cambió, independientemente de que después la transacción 1 grabe esa variable. Por lo que esta operación hace de que la actualización de la variable X sea incoherente, ¿no? Entonces, ese es el problema de la actualización perdida en este tipo de concurrencia de dos transacciones. Asimismo, tenemos la actualización temporal, ¿sí? Dice, T1 actualiza un elemento X de la base de datos y luego falla. Pero antes de que se restaure el valor original de X, T2 tiene el acceso o ya ha agarrado el valor temporal de X, ¿no? Entonces, en función a qué operación primero se realiza, de qué transacción, es importante tener una secuencia lógica de las operaciones, de ejecución de las operaciones, de forma de que no se crucen entre ambas y tengan este tipo de errores, ¿no? Entonces, recuerden, hemos mencionado que en la concurrencia hay, por ejemplo, al menos dos tipos de errores, la actualización perdida o la actualización temporal, ¿no? Muy bien. Para ello, respecto de los problemas que puede haber en la concurrencia, se plantea la serializabilidad, ¿sí? Dice, la serializabilidad es un protocolo de control de concurrencia, ¿ya? Dice, se refiere a planificar las transacciones de forma que no ocurran interferencias entre ellas y así evitar problemas de concurrencia. Por ejemplo, si tenemos dos transacciones, T1 y T2, como se puede ver, es conveniente plantear de que se pueda tener una secuencia de operaciones de esta manera, o bien para T1 primero que se ejecuten todas sus operaciones y después para T2 las operaciones respectivas. Esta es una forma de planificar, ¿no? Planificación A. Pero dice puede haber otra forma de planificación, planificación B, donde primero se ejecutan las operaciones para la transacción 2 y posteriormente las operaciones para la transacción 1. De esta forma, dice, se puede evitar algún problema de concurrencia. A ver, continuemos. Respecto de la planificación de transacciones, se plantea, ¿no? Dice una planificación P de n transacciones concurrentes, T1, T2 hasta Tn, es una secuencia de las operaciones realizadas por dichas transacciones, de tal forma que para cada transacción T sub i que participa en la planificación, sus operaciones aparecen en la planificación en el mismo orden en el que ocurren en T sub i. Bien, vamos a considerar de que existen estos cuatro tipos de operaciones, ¿sí? Leer algún elemento con L, escribir con E,
commit C y rollback con R, ¿cierto? Entonces vamos a ver respecto de estas operaciones cómo funciona. Tenemos aquí un conjunto de planificaciones, ¿no? Donde se dice que el subíndice, este 1 por ejemplo, estos unos, corresponden a cada operación, corresponden a la transacción que las realiza. Es decir, ¿cómo se lee esto? La planificación A es aquella que empieza con la transacción 1 leyendo la variable X, luego esa misma transacción escribe la variable X, posteriormente esa misma transacción lee otra variable, en este caso la variable Y, luego la escribe en esa variable, esa misma transacción, y luego hace un commit de esa transacción. Es decir, hasta aquí se han realizado todas las operaciones de la transacción 1. A continuación, dentro de esa misma planificación A, se activa, digamos, la transacción 2, leyendo la variable X y escribiendo en esa misma variable esa transacción 2 y luego haciendo un commit de esa transacción, ¿no? Entonces, este es el ejemplo de una planificación, ¿no? Un conjunto de operaciones básicas que refieren a una operación específica de alguna transacción. Por ejemplo, ¿cómo se lee esta? La planificación D. Dice, ¿no? Se activa la transacción 1, que lee una variable X, posteriormente esa misma transacción escribe en la variable X, a continuación se activa la transacción 2 con la lectura de la variable X, y luego la escritura de esa misma ¿no? de la variable X para esa misma transacción, posteriormente hace un commit de la transacción 2. ¿No? Hasta aquí, como se darán cuenta, la transacción 1 todavía no ha activado un commit, ¿no es cierto? La transacción 2 sí. A continuación, la transacción 1 lee una variable Y y escribe en esa variable Y. Luego hace un commit, ¿no es cierto? Entonces, estos son ejemplos de planificaciones. Muy bien. La teoría plantea de que existe la planificación serie. Dice, en la planificación serie, las operaciones de cada transacción se ejecutan consecutivamente sin que intercalen operaciones de otras transacciones. ¿Sí? Entonces, claramente, por ejemplo, en este tipo de planificación A, tenemos una transacción, fíjense, la 1, por ejemplo, que ejecuta 4 operaciones sobre 2 variables, X e Y, y luego hace un commit. A continuación se activa la transacción 2, ¿no es cierto? Leyendo una variable X, escribiéndola y hace un commit. De forma de que en este tipo de planificación no se intercalan las operaciones de las transacciones 1 y 2. Primero ejecutan todas las operaciones de la transacción 1 y después de la transacción 2. En el ejemplo de la planificación B también, en este caso primero se activa la transacción 2, ¿no es cierto? Realiza la operación de lectura de la variable X, después escritura de la variable X y hace un commit de esa transacción, ¿no es cierto? Una confirmación de todas sus operaciones. Acaba, digamos, esa transacción 2 y después recién se activa la transacción 1 con sus diferentes operaciones hasta tener un commit de esa transacción, ¿no? Este tipo de planificación es en serie. Pero existe la planificación no serie, que será lo contrario. Dice, no, las operaciones de un conjunto de transacciones concurrentes se ejecutan intercaladas. Por ejemplo, vamos a analizar aquí el tipo de la planificación D, donde tenemos que se activa la transacción 1 con una lectura de la variable X. Para esa misma transacción se escribe en la variable X. A continuación se activa la transacción 2 leyendo la variable X. La misma transacción a continuación escribe en la variable X. Como verán aquí con este commit 2 se confirman todas las operaciones de la transacción 2, siendo que la transacción 1
A continuación realiza otra operación porque no tenía un commit 1, ¿no es cierto? Entonces lee otra variable, escribe esa misma variable y confirma. Entonces, como verán aquí, las operaciones de estas dos transacciones están intercaladas. ¿Sí? Es una planificación no serie. Entonces, para ello existe este concepto de serializabilidad. Dice que se refiere a determinar qué planificaciones no serie permiten llevar a la base de datos a un estado al que pueda llegarse mediante una ejecución en serie. Esto es lógico porque, fíjense, sea cualquiera el número de transacciones, van a tener que ser concurrentes, ¿no? Va a tener que haber alguna forma de intercalación de sus operaciones porque hoy en día la tecnología es veloz, ¿no? Hoy en día las transacciones que existen son múltiples, por lo tanto de alguna forma tenemos que responder para ejecutar todas las transacciones que solicite el usuario, ¿no? Entonces dice la clave para solucionar el problema de la concurrencia es planificar las transacciones de forma de que tengan serializabilidad. ¿Cómo es eso? Dice la planificación serializable. Una planificación P, no serie, es serializable si es equivalente a alguna planificación serie de las mismas n transacciones. Entonces dice, ¿no? Una planificación que no es equivalente a ninguna ejecución en serie es una planificación no serializable. Ya. Seguimos. Toda planificación serializable es correcta, dice, ¿no? Produce los mismos resultados que alguna ejecución en serie. ¿Sí? Bueno, luego plantea de que hay dos maneras de definir la equivalencia entre planificaciones. Las maneras son equivalencia por conflictos y equivalencia de vistas. A ver, ¿cómo es esto? Equivalencia por conflictos. ¿Ya? Dice, y esto también es un poco lógico, no habrá conflictos y el orden de las operaciones no es importante sí y solo sí, ¿no? Si dos transacciones o más transacciones únicamente leen un determinado elemento de datos, por ejemplo la variable x, si solo leen, digamos, dos transacciones, no pasa nada, ¿no es cierto? No hay conflictos, ¿ya? También no hay problemas si dos transacciones que leen o escriben elementos de datos independientes, es decir, si hay dos transacciones y una lee una variable y la otra transacción lee otra variable, no habría mayor problema porque están tratando variables distintas. Pero dice, si una de las transacciones escribe un elemento de datos y la otra lee o escribe el mismo elemento, la misma variable, ahí entra en conflicto. Y el orden de las operaciones ahí es muy importante. Luego define, ¿no? Dos operaciones están en conflicto, sí. Pertenecen a diferentes transacciones, ¿sí? Tienen acceso al mismo elemento, como lo estamos planteando, o bien al menos una de las dos operaciones es escribir el elemento, o sea, actualizar el elemento, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve esto? Fíjense, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, a partir de una planificación no serie, se puede encontrar su planificación en serie. Justo es el meollo del asunto de la serializabilidad, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Por ejemplo, vamos a hacer este análisis. La planificación D, ¿no es cierto? Aquí estamos. En la planificación D tenemos todas estas operaciones y, por ejemplo, podemos inferir de la siguiente manera. La transacción 1 se activa leyendo una variable X y escribiendo en esa misma variable. A continuación, se activa la transacción 2 leyendo la variable X y escribiendo en esa variable y luego culmina esa segunda transacción. La transacción 2 ha seguido este conjunto de operaciones y ha confirmado sus operaciones. Hasta aquí la transacción 1
¿no es cierto?, no ha confirmado todavía las anteriores operaciones, por lo que a continuación lee una variable y, escribe en la variable y luego confirma todas sus operaciones. Muy bien, aparentemente en este conjunto de operaciones no existe conflicto, ¿no es cierto? Pero veamos cuál es el equivalente a esta planificación D. La D sub 1. Dice que puedo mantener la lectura, no puedo mantener que se activa la transacción 1 leyendo la variable X. Esa misma transacción puede escribir en esa variable. A continuación, se activa la transacción 2 leyendo la variable X, escribiendo la variable X, ¿no es cierto?, la 2. Y a continuación, fíjense, antes de cesar la transacción 2, como estaba anteriormente, puedo leer con la transacción 1, puedo leer una variable y. Después puedo cesar la transacción 2, puedo confirmar con commit. A continuación puedo escribir en la variable y de la transacción 1 y confirmar todas las operaciones de la transacción 1. Esta planificación con este cambio en las operaciones no afecta, o sea, es lo mismo que esta planificación. Asimismo, podemos ver la planificación D sub 2, D2. Fíjense, es lo mismo que la anterior, pero con algún cambio. Aquí lo que está haciendo es, si bien la transacción 1 lee y escribe en la variable X, y la 2 lee y escribe en la variable X también, a continuación, la transacción 1 lee en la variable Y y luego escribe en la variable Y y después acaba la transacción 2, confirma, ¿no es cierto? Y confirma la transacción 1, ¿no es cierto? Este tipo de planificación no tiene mayor diferencia respecto de esta, ¿no? Pero sigue siendo una planificación no serie, no sé por qué tiene operaciones intercaladas de ambas transacciones. La planificación D3, fíjense, tiene un pequeño cambio. Primero confirma todas las operaciones de la transacción 1 y después las operaciones de la transacción 2, ¿no? Que igual, sigue siendo una planificación no serie porque intercala, ¿no? Aquí está el 1, el 2, fíjense, aquí está el 2, intercala las operaciones de ambas transacciones. A ver, continuemos. D4, ¿no? La planificación D4, bueno, primero, con la transacción 1 lee la variable X, escribe en esa variable, luego activa la transacción 2, leyendo la variable X, en la variable X. A continuación, fíjense, la transacción 1 lee una variable Y. Y después la transacción 2 escribe en esa variable X. Esto tiene sentido porque escribe aquí la transacción 2, siendo que antes la ha leído, ¿no es cierto? No hay problema porque antes la transacción 1 ha leído y ha escrito en esa variable, ¿no? A continuación, fíjense, si bien la transacción 1 ha leído en I, en la variable I, y después la escribe en esa variable, y luego hay una confirmación de la transacción 1 y otra confirmación de la transacción 2. Este conjunto de operaciones también es equivalente a este conjunto de operaciones. Fíjense que si continuamos, al final, haciendo estas pequeñas operaciones, pequeños cambios, digamos, sin conflictuar, sin variar la lógica de todo el conjunto de operaciones, al final tendríamos esto. En 9 intentos, la planificación de 9, tenemos que se activa la transacción 1, leyendo en la variable X, escribiendo en esa variable. En esa misma transacción se lee la variable Y, se escribe en esa variable y se hace un commit, se confirman todas las operaciones de esa transacción. A continuación, se lee, pero se activa la transacción 2, se lee en la variable X, se escribe en esa variable y se hace una confirmación de esa transacción. En este punto, tenemos que hemos convertido la planificación no serie en una planificación serie, que es equivalente, sin conflictos, ¿no es cierto? Entonces, decimos que esta planificación
en general esta planificación es serializable, ¿no? Muy bien. Espero que de alguna manera se vaya, ¿no?, comprendiendo todo esto, porque existe una teoría, ¿no? Una teoría que hace que para detectar cuándo una planificación es serializable. Dice la detección de la seriabilidad por conflictos. Dice consiste en la construcción del grafo de precedencia G de N A. G es un grafo dirigido, ¿no? N es un conjunto de nodos y A es un conjunto de aristas dirigidas. Entonces el algoritmo es ese, ¿no?, que tiene estos 4 pasos, ¿no? Y es así, ¿no? El primer paso dice crear un nodo por cada transacción T sub I. Entonces habrá un círculo por cada transacción dentro del conjunto de operaciones de la planificación, ¿no es cierto? Luego dice crear una arista que va de T sub J a T sub K. Si T sub K, ¿no es cierto?, lee el valor de un elemento después de que T sub J lo haya escrito. Posteriormente dice crear una arista T sub J que va a T sub K si T sub K escribe el valor de un elemento después de que T sub J lo haya leído. También dice crear una arista T sub J a T sub K si T sub K escribe el valor de un elemento después de que T sub J lo haya escrito. Esto es muy importante considerar para ver cómo funciona. Luego dice una arista T sub J que va a T sub K indica de que T sub J debe aparecer antes que T sub K en una planificación serie equivalente a P. Pues dice, ¿no? La teoría dice, si el grafo contiene un ciclo, entonces ese tipo de planificación no es serializable por conflictos. ¿Ya? ¿Qué es un ciclo? Un ciclo, dice, es una secuencia de aristas donde si empezamos con una transacción específica, ¿no?, siguiendo las diferentes aristas, retornamos a donde empezamos. Ahí hay un ciclo, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora dice, si no hay ciclos en el grafo, entonces P es serializable. Esto es lo que buscamos. Lo que buscamos es de que la planificación que estamos proponiendo sea serializable. Es decir, su representación en grafos de precedencia no tenga ciclos. Y tenemos dos ejemplos, ¿no? Aquí está un ejemplo de planificación no serializable y un ejemplo de planificación serializable. ¿Ya? Ambas, como podrán ver, la no serializable, para ambas tenemos tres transacciones, las mismas que tienen las mismas operaciones, ¿no? Entonces, un tipo de planificación es esta, plantea. ¿Ya? Una forma de planificación es esta, donde dice, primero, vamos a activar la transacción 2, donde se lee el elemento Z, se lee el elemento I, se escribe el elemento I, y plantea de que después se va a activar la transacción 3, leyendo el elemento I y leyendo el elemento Z. Posteriormente, se activa la transacción 1 con la lectura del elemento X y escritura en ese elemento X. A continuación, continúa la transacción 3 escribiendo el elemento I, antes leído, y escribe el elemento Z. ¿No es cierto? A continuación, se activa la transacción 2 y lee el elemento X, y posteriormente se lee el elemento Y, se escribe el elemento Y en la transacción 1 y luego en la transacción 2 se escribe el elemento X. Esta es una forma de planificación. Ahora veamos su representación en grafos. Tenemos las tres transacciones, que son 3 nodos. Ahí hacemos mucho ojo, nos recordamos en este tipo de reglas, ¿no? Fíjense, va a haber de sub J a T sub K, ¿no? Si T sub K lee el valor de un elemento después de que T sub J lo haya escrito. ¿Ya? Si T sub K lee algún valor que T sub J lo haya escrito, va a haber esta arista.
Fíjense, va a haber otra lista, T sub J a T sub K. Si T sub K escribe el valor de un elemento después de que T sub J lo haya leído, ¿no? Y después está si T sub K escribe el valor de un elemento después de que T sub J lo haya escrito. Veamos. Por ejemplo, vamos a la transacción 1 y 2. 1 y 2. Fíjense, tenemos aquí la variable x. Se ha escrito en T1, perdón, y luego se ha leído en x. Se ha escrito y luego se ha leído en T2, ¿no es cierto? El mismo x en T1, reitero, se ha escrito y en T2 se ha leído. Retornamos aquí, se ha escrito y luego se ha leído. Este es, ¿no? Perdón, este es, ¿no? En T sub K, que es el T sub 2, se lee la variable que se ha escrito en T sub J. ¿Captan? En T sub 2 se lee la variable que se ha escrito en T sub 1. Retornamos x, por eso de T1 a T2 este x, esta arista. Muy bien, entonces desglosando todas las aristas, tenemos este grafo, que a la vista está de que tiene un ciclo, ¿no es cierto? Entonces, en general hay de T1 a T2, de T2 a T1, ¿no es cierto? Y ese es un ciclo, y luego hay de T1 a T2, de T2 a T3 y de T3 a T1, como está aquí. Por lo tanto, este es un ejemplo de planificación no serializable. Vamos al ejemplo de planificación serializable, ¿no? Este tipo de planificación primero considera la transacción 3, leyendo un elemento, una variable y, luego lee el elemento z, posteriormente se activa la transacción 1 con la lectura y escritura de la variable x, ¿no? A continuación continúa la transacción 3 escribiendo el elemento y antes leído y escribiendo el elemento z antes leído. Posteriormente se activa la transacción 2 leyendo un elemento z, ¿no es cierto? A continuación vamos a la transacción 1 que tiene la operación de lectura del elemento y escritura en ese elemento. Y a continuación se ejecutan todas las operaciones de la transacción 2 solamente. Entonces también se puede ver de que a la vista este tipo de planificación de estas tres transacciones es más coherente que la anterior. ¿Por qué? Porque si uno ve aquí dónde están las variables, vemos de que no habría conflicto. Su representación en grafos, por ejemplo, es esta, los tres nodos, y se ve de que no hay ciclos en este grafo. Por lo tanto, esta planificación es serializable, ¿no? Muy bien, hasta aquí.